Buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros en el programa Punto Seguro, pues es realmente un honor poder aportar al conocimiento de todos y ojalá que a partir de hoy todos nos convirtamos en voceros de este mensaje que nosotros a través de Punto Seguro en Costa Rica hemos empezado a divulgar. Nos preocupa tremendamente el impacto ambiental del desecho inadecuado de medicamentos y hemos eh, básicamente hemos hecho una propuesta para precisamente abordar este tema. Me voy a permitir compartir la pantalla que nos permite guiar un poco la conversación. Antes de esto, pues quiero poner en contexto que en el caso mío y en el caso de la mayoría de los socios del programa Punto Seguro, somos profesionales en farmacia que desde hace más de 10 años empezamos a identificar una brecha normativa en la legislación costarricense que no resolvía o no abordaba, mejor dicho, el tema del desecho adecuado de medicamentos de origen doméstico. A nivel comercial, ese tema está bastante bien manejado. Todos los participantes o los actores en la cadena de comercialización de medicamentos tienen su nivel de responsabilidad y están haciendo las cosas adecuadamente, pero a nivel doméstico definitivamente no se estaba haciendo nada. Y en el año 2014, en un ámbito académico en el que participábamos, logramos empezar a desarrollar acciones a través del formato de jornada de recolección de medicamentos y pues empezamos a generar conciencia y se vio cómo a nivel nacional otras organizaciones, otras instituciones, incluyendo la Caja Costarricense de Seguro Social, empezaron a incorporar esta modalidad de jornada de recolección de medicamentos. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que la modalidad de jornada, si bien es cierto, permitía la obtención de esa gran cantidad de medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso que estaban en las casas, no generaba un impacto de concientización significativo para lograr el posicionamiento de una conducta de manejo adecuado. Y es entonces cuando, después de algunos años, en el año 2018, lanzamos esta iniciativa ya como un emprendimiento, como una empresa que se dedica exclusivamente a esta labor. De tal manera que pues el tema que quiero compartirles el día de hoy es el impacto en la salud pública del desecho inadecuado de medicamentos. Porque lo primero que tenemos que decir es que no solamente se afecta el medio ambiente, sino en su totalidad la salud pública de nuestra sociedad. Y como muy bien lo decía Alonso, lo que tenemos que contextualizar en principio es que acá vamos a estar hablando de contaminantes emergentes en el ámbito específico de los medicamentos. Los contaminantes emergentes son, como muchos de ustedes sabrán, un grupo muy diverso de sustancias, entre los cuales están pues los compuestos químicos, los productos farmacéuticos, los pesticidas, los plaguicidas, las drogas ilícitas, las hormonas, los compuestos de estilos de vida como la cafeína o la nicotina, todo lo que son los componentes de los productos de cuidado personal o de los cosméticos y otra gran cantidad de productos químicos que se utilizan en diferentes industrias. Nos vamos a circunscribir específicamente en el tema de medicamentos y pues nosotros realmente no podemos abandonar el futuro, no podemos abandonar los sueños que queremos para nuestro país y para la región centroamericana y por qué no latinoamericana, entendiendo que este tema de los programas postconsumo o de las soluciones que podemos aportar desde los programas postconsumo en el ámbito latinoamericano es bastante limitado
o digámoslo así, tímido. Existen en Latinoamérica apenas 3 programas postconsumo, el SIGREM en España, el SIGREM en México, el programa Punto Azul en Colombia y Punto Seguro ahora en Costa Rica desde hace 3 años. Sabemos que a nivel latinoamericano han habido proyectos, programas, esfuerzos, especialmente a nivel hospitalario para brindar servicios de este tipo o a nivel municipal, comunal, para brindar este tipo de servicios y pues creemos que esto tiene que cobrar la fuerza suficiente como para que se institucionalice de manera que se convierta en un servicio permanente y en un servicio, digamos, habitual de nuestra dinámica social. Así que pues les invito desde Punto Seguro y como director ejecutivo y farmacéutico, les invito a que no abandonemos la belleza de los sueños de creer que podemos seguir viviendo en este mundo, en esta isla, que no tenemos para dónde irnos, con bastante responsabilidad en relación al desecho de, en este caso, los medicamentos. Tenemos que darnos cuenta que los medicamentos llegan al medio ambiente a través de 3 vías específicas, a través de todas las excreciones nuestras. Nosotros tomamos medicamentos todos los días, no solamente para controlar, mejorar condiciones de salud, sino, por ejemplo, los anticonceptivos para generar un efecto específico y nuestro organismo tiene la capacidad de modificar en alguna medida esas sustancias activas y excretarlas a través de la orina o de las heces. De tal forma que, pues esa es una primera vía de llegada al medio ambiente de los metabolitos activos, de las sustancias químicas o de los metabolitos transformados de estas sustancias que nosotros estamos consumiendo todos los días. Pero también tenemos que pensar que el desecho inadecuado refiere al desecho en la vía pública o al desecho que llega estos residuos a nivel de los botaderos o de los rellenos sanitarios, que dicho sea de paso, pues también es un tema que está en desarrollo, el aspecto de garantizar la idoneidad del tratamiento de los residuos. Históricamente, los contaminantes emergentes han sido identificados particularmente desde hace bastante tiempo. Sin embargo, bueno, bastante tiempo es relativo. Tal vez los primeros hallazgos se hicieron en 1946 con esta investigación que planteaba que algunos químicos no pueden reproducir el efecto de hormonas endógenas cuando están en el medio ambiente. Y entonces a partir de ahí, de 1946, de la mitad del siglo pasado, empieza a generarse una alerta y a identificarse, que no lo dije cuando hablamos de los contaminantes emergentes, que una de las razones por las cuales los medicamentos se consideran contaminantes emergentes, a pesar de que la cantidad de sustancia que llega al medio ambiente es tan poquita, es la persistencia de estas sustancias en el medio ambiente. Esto quiere decir que están llegando constantemente estas cantidades pequeñitas al medio ambiente, lo cual puede generar acumulación y pues obviamente generar daño a las especies, daño a los animales y a otras, pues obviamente incluyéndonos a nosotros mismos. Ya en 1965, uno de las investigaciones clásicas en este tema fue cuando se demostró por Stumen-Solinger que las hormonas no eran eliminadas por el tratamiento de las aguas, sino que la composición química de la sustancia se mantenía casi que intacta
a pesar de haber pasado las aguas por una planta de tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que, o una de las cosas que tenemos que incorporar es precisamente el hecho de que las plantas de tratamiento de aguas tradicionales realmente tienen muy poco impacto efectivo en la eliminación de las sustancias químicas de las aguas. Se tiene que pensar en otro tipo de tratamientos más de aspectos de abordajes químicos, como son procesos oxidativos o procesos de filtración más elaborados que permitan eliminar estas sustancias de las aguas. Uno de los estudios que también fue muy llamativo fue este de 1977, a donde se da el primer reporte sobre descarga de medicamentos de una planta de tratamiento de aguas. Es decir, midieron la cantidad de, en este caso, de ácido salicílico, como ustedes lo pueden ver ahí, y otros compuestos, en el efluente de la planta de tratamiento. Y es ahí a donde se dan cuenta que la planta de tratamiento no tenía mayor efecto. Y adicionalmente, pues ya se hace una revisión y se plantea en 1999 este estudio clásico sobre la presencia inequívoca de antibióticos en el ambiente acuático y sus efectos probables en los habitantes de estos espacios. Tanto es así que ya para el año 2012 la Organización Mundial de la Salud publica este texto que se llama Productos farmacéuticos en el agua potable y precisamente habla muchísimo sobre no solamente la ocurrencia de los medicamentos en las aguas en general, pero también la evaluación del riesgo para la salud humana de los medicamentos en el agua potable, y ellos advierten que ya se están viendo partes por millón de sustancias en el agua potable y que pues obviamente llegan a esa agua potable a través de todos los procesos, lo superan sin ningún problema y están apareciendo medicamentos en esas concentraciones. Por supuesto que también habla de algunas de las tecnologías para la remoción de los medicamentos de agua, del agua y la prevención de la presencia de medicamentos en el agua potable, aludiendo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, a cómo los procesos educativos como este, por lo cual agradezco muchísimo a la iniciativa Río Urbano y también específicamente, no lo mencioné al inicio, quiero agradecer profundamente a Gabriela Argueda, Gabriela Rueda, perdón, que fue la que facilitó el contacto para que pudiéramos estar con ustedes esta noche. Adicionalmente, quiero contarles que la Organización Mundial de Farmacia, o la Federación Internacional de Farmacia, en el año 2015 publicó este documento que se llama Green Pharmacy Practice, que lo que busca es hacer un anuncio y invitar a todos los farmacéuticos y a los colegios de farmacéuticos de todos los países a que busquemos la forma de permear la sociedad a través de nuestras actividades, no solamente educando, sino procurando que nuestras mismas actividades, desde la investigación y desarrollo de medicamentos hasta el uso racional de ellos y obviamente el desecho, vaya considerando precisamente el impacto que estas sustancias pueden tener en el medio ambiente. De igual forma, la Organización de Naciones Unidas en su documento Fronteras 2017 plantea un abordaje relacionado con este tema. De tal manera que nosotros como programa Punto Seguro hemos conformado nuestras actividades a partir de 3 ejes de sensibilización. El primero es el tema del impacto ambiental, cómo
cómo los principios activos de medicamentos y los empaques de medicamentos, especialmente los empaques primarios, aquel empaque que está en contacto directo con el medicamento, tiene un impacto directo sobre los suelos y los cuerpos de agua cuando se desechan inadecuadamente. El segundo eje de sensibilización es el tema de falsificación de medicamentos, porque el desecho inadecuado de los empaques especialmente facilita que los falsificadores, que son grupos delincuenciales que andan buscando oportunidades para no solamente falsificar, sino incorporar estas falsificaciones en el mercado negro de medicamentos, encuentran en estos materiales mal desechados oportunidades para generar estas falsificaciones que favorecen el que las falsificaciones tiendan a parecerse más a los medicamentos originales. Dicho sea de paso, en la gran mayoría de los casos es muy difícil identificar, ni siquiera por profesionales de la salud, entre un medicamento falsificado y un medicamento original, puesto que la capacidad de estos grupos es muy alta para producir eh, producto terminado que semeje en alta fidelidad los medicamentos originales. Y el tercer ámbito de sensibilización es la generación de resistencia antimicrobiana cuando lo que estamos desechando al medio ambiente son precisamente medicamentos antimicrobianos y que pues el mal manejo especialmente de medicamentos veterinarios en fincas y de sus residuos también en fincas y en todos los procesos productivos favorecen precisamente este tema. De estos tres ejes de sensibilización, la falsificación de medicamentos y la resistencia antimicrobiana han sido declarados emergencias mundiales por la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que, perdón, esto es suficiente como para que nosotros no solamente nos preocupemos por visibilizar el tema, sino por hacer cosas para que esto deje de suceder en la magnitud en la que está sucediendo. Yéndonos un poquito al detalle de cada uno de estos tres ejes de sensibilización, quiero comentarles cómo es que llegan los medicamentos a los suelos y a los ríos de nuestros países y de nuestra agua, que al fin y al cabo es la misma para todos, ¿verdad? En el caso de los medicamentos de uso humano, como yo les mencionaba, las excretas, todo lo que son desechos residuales, pues van directamente a la vía del manejo de desechos. En el mejor de los casos, y sabemos que a nivel global en Latinoamérica, la presencia de plantas de tratamiento de agua tradicionales no es un porcentaje alto. Y además, como les mencionaba también, las plantas de tratamiento de aguas no son efectivas para eliminar efectivamente las moléculas de medicamentos. De tal manera que entonces a través de estas plantas de tratamiento de aguas pasan van disueltos en el agua los medicamentos en la mayoría de los casos y pues van directo a las aguas superficiales o en alguna medida puede hacer que alguna cantidad de medicamento quede atrapada por materia orgánica en los lodos y que en alguna medida sabemos también que los lodos pueden ser utilizados como sustrato fertilizante en las tierras de cultivo y ahí pueden ir esos residuos de medicamentos que en una primera instancia pueden ser y ya se ha demostrado que puede haber contaminación en vegetales y en plantas de estos medicamentos que pues vienen de vuelta a nosotros a través de la cadena alimenticia o en su defecto son lavados por las escorrentías y llegan de nuevo a las aguas superficiales y por supuesto en consecuencia al agua potable. La otra vía es entonces lo que nosotros abordamos como problema para resolver a través del programa Punto Seguro, que es precisamente los desechos domésticos. Y entonces ahí Punto Seguro juega el papel de abrir una vía específica
para que estos desechos domésticos no vayan por esta vía de contaminación, es decir, que lleguen al relleno sanitario o al botadero y entonces se filtren a través de pues, los procesos en el caso de que no sea un relleno pues adecuadamente administrado, sino que sea un botadero, pues todo esto genera lo mismo que ya conversamos, los lixiviados y pues todo lo que ya hemos comentado y de vuelta a las aguas superficiales, a los ríos y llegando al agua potable. Por otro lado, entonces tenemos que ver cómo en la medicina veterinaria, y no solamente en la medicina veterinaria de mascotas, sino especialmente en la medicina veterinaria de los procesos productivos de carne, de leche, etcétera, de todas las especies, pues hay intensividad en la utilización de medicamentos, y esos medicamentos, si bien es cierto, para poder vender los productos del resultado de estos procesos productivos deben de cumplir con requerimientos de concentraciones mínimas de presencia de estos medicamentos en los tejidos, pero adicionalmente, igualmente vienen impregnados de medicamentos. Estos animales excretan constantemente, generan estiércol que puede utilizarse como abono para las tierras de cultivo, o en su defecto también sabemos que se utilizan como base de alimento para otras especies, y entonces estas otras especies estarán comiendo sustancias medicamentosas en cantidades pequeñas, que se ha demostrado que es así, y que pues obviamente estarán llegando a través de la cadena alimenticia a nuestro organismo por esta vía. Y el otro tema es qué pasa con los residuos postconsumo que se utilizan o que sobran o que se generan de todos estos procesos productivos. Con esos residuos postconsumo me refiero específicamente a los empaques de los medicamentos, los grandes volúmenes de medicamentos o los envases de grandes volúmenes que se utilizan en la producción animal, y que la pregunta es cuál es el manejo que se le está dando a esos residuos, y que por lo que sabemos pues no es el más adecuado. Y precisamente pues es ahí a donde nosotros como programa postconsumo pues quisiéramos poder apoyar para que esta vía de desecho sea lo más controlada posible, como ya lo hemos estado demostrando. La presencia de medicamentos en las aguas tiene efectos que ya han sido demostrados muy variados, muy circunscritos a la naturaleza de la molécula de medicamento del que estamos analizando. Y como ustedes pueden ver, las concentraciones pueden ser mínimas para ver un efecto en anfibios o en invertebrados o en peces, perdón. Puede ser muy pequeño dependiendo de la naturaleza del medicamento, como lo son los hormonales, o puede ser concentraciones altas para ver efectos significativos, y que vean ustedes que los efectos no solamente son a nivel agudo o crónico, sino que pueden ser afectaciones bioquímicas, afectaciones celulares, fisiológicas o de comportamiento. Entonces, pues esto es precisamente lo que podemos estar esperando. Hay muchísima evidencia que nos demuestra cómo, por ejemplo, hay feminización de peces, hay hermafroditismo en ranas, como consecuencia de la afectación en su fisiología, en su bioquímica, en sus cambios genéticos en estos animales debido a la exposición a sustancias activas de medicamentos. En nuestro país, en Costa Rica, el año pasado se publicó este estudio, que fue un estudio que midió en 3 momentos específicos a lo largo de un año cantidades de medicamentos
en el afluente de la planta de tratamiento y en el efluente de la planta de tratamiento. Se midieron o se hicieron mediciones en más de 16 plantas de tratamiento y se obtuvieron resultados muy variados dependiendo del tipo de medicamento que se analizó. Se analizó una gran cantidad de sustancias desde la cafeína, pasando por el acetaminofén, la bacitracina, doxiciclina, ibuprofeno, genfibrosilo, atenolol, en fin, una gran cantidad de medicamentos que permitieron identificar que, como ustedes lo ven en rojo, la medición en el afluente fue siempre mayor que la cantidad medida en el efluente. Eso quiere decir que la planta de tratamiento de agua puede tener un efecto, o mejor dicho, tiene un efecto en la disminución de la carga de la sustancia activa. Sin embargo, marcado en amarillo está el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud en que deberían a este momento mantenerse la medición de, digamos, de tolerable hasta ese momento de los medicamentos encontrados en las aguas. Como ustedes pueden ver, hay algunos que sí logran generar una disminución de concentración de la sustancia como para que se mantenga o inclusive esté por debajo del rango sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Pero hay algunos casos como el del ibuprofeno, por ejemplo, como el del genfibrosilo, como el de la rofloxacina, que es un antibiótico, y el de la carbamazepina, que inclusive este caso de la carbamazepina llama poderosamente la atención porque lejos de disminuir, más bien aumentó el rango de medición y de concentración. Entonces, pues esta es un primer abordaje y como les digo, la metodología de análisis de este estudio fue en 3 momentos específicos durante un año a la llegada de la época lluviosa, a la llegada de la época seca y en el periodo de transición de estas dos etapas de nuestro medio ambiente o de nuestras características ambientales en el país. Y particularmente quiero contarles el caso de los cocodrilos en Palo Verde. Palo Verde es un parque nacional que, como ustedes pueden ver, está en el norte de nuestro país, justo desembocando, teniendo una relación muy grande con el Golfo. Y entonces, lo que sucedió acá es que investigadores que normalmente desarrollan sus actividades en el Parque Nacional Palo Verde empezaron a identificar que la distribución de machos y hembras de los embriones de cocodrilo empezaba a variar, la proporción de machos y hembras. Ellos se alarmaron con una primera observación y además se dieron cuenta que los embriones de cocodrilo estaban contaminados con metiltestosterona. Pues entonces, posiblemente ustedes saben que los embriones de cocodrilo determinan su sexo por la temperatura del nido y la mamá cocodrilo pone algunos huevos más arriba en el nido, a donde es un poco más frío, y un poquito más abajo otros huevos, y la temperatura es la que determina si nacen una proporción de hembras y machos. Esa proporción venía siendo bastante constante a través de los años y en un punto determinado empieza a cambiar, favoreciéndose tremendamente el nacimiento o la determinación del sexo a favor de los machos. Entonces, al darse cuenta de que venían contaminados con metiltestosterona, pues entonces empiezan a indagar y se dan cuenta que alrededor del Parque Nacional habían algunas granjas de tilapia a las cuales se les alimentaba y se les suplementaba con metiltestosterona con la finalidad utilizando inadecuadamente un medicamento que tiene sus indicaciones en el ser humano para condiciones específicas, pero que también
tiene sus indicaciones de uso irracional, como lo es para generar anabolismo muscular, es decir, crecimiento del músculo. Se utiliza en los seres humanos inadecuadamente la metiltestosterona para hacer músculo y para generar masa muscular. Algunos muchachos en gimnasios que toman ese camino deciden utilizar esta vía para generar un crecimiento eh, eh, digamos, influenciado por esta sustancia. Y eso era lo que estaban haciendo los criadores de tilapia, suplementando las tilapias para que crecieran muscularmente y fuera un producto comercialmente de mejor rendimiento. Entonces, lo que sucedía, pues claro, era que las aguas de las escorrentías de las granjas de tilapia drenaban a Palo Verde y se generó el efecto que estaba generando pues esta situación. Eh, el estudio pues demuestra que esa fue la razón por la cual se generó la afectación en los embriones, y pues esto nos demuestra un efecto directo de la mala utilización de estos de medicamentos, no necesariamente como como un desecho inadecuado, pero definitivamente como una utilización inadecuada con afectación directa a los animales, en este caso los cocodrilos, y que, como les decía, pues también hay mucha evidencia de feminización de peces y hermafroditismo en ranas. El tema de la falsificación es un tema que está más que demostrado. La Organización Mundial de la Salud habla de que entre un 30 y un 70% de los medicamentos en circulación en países en desarrollo son falsificados, especialmente bajo condiciones, por ejemplo, en donde la legislación no es muy fuerte, no hay una fuerte estructura de comercialización de medicamentos, lo cual no sucede en nuestro país. Nosotros, además de que tenemos una sólida legislación farmacéutica en relación a la comercialización de medicamentos, y tenemos una seguridad social que nos provee tremenda cantidad de medicamentos todos los años, a pesar de eso, vemos en las noticias constantemente cómo hay los esfuerzos policiales demuestran incautaciones de medicamentos aparentemente contrabandeados. Sin embargo, pues a esos medicamentos no se le hacen estudios de análisis para saber, de análisis químico, para saber si la cantidad de medicamento que dice que traen esos medicamentos está ahí presente. Y esa es una de las grandes circunstancias que se demuestran a través de estas incautaciones. Hemos tenido lamentablemente en Costa Rica ejemplos de falsificación de medicamentos que se han vendido desde farmacias, y entonces eso genera muchísima duda en esta gran estructura que mencionaba yo, esta gran estructura normativa que favorece, que aparentemente blinda el comercio, la vía comercial de los medicamentos. Y este es un ejemplo del año 2018 en el que en una farmacia de comunidad en la zona norte de nuestro país se vendió un medicamento falsificado. Vean que cuando una persona lo compra, pues difícilmente puede identificar que sea falso o no. La paciente que lo compró, en este caso eran pastillas anticonceptivas, sacó el blister de este empaque y se dio cuenta, le llamó la atención que el blister no tenía el embosado del lote, el número de lote y la fecha de vencimiento, haciendo que pues generara dudas, y ella se devolvió a la farmacia y les preguntó a la gente de la farmacia, y en la farmacia pues le cambiaron el producto por uno pues que evidentemente fuera original, y ellos se quedaron con ese medicamento y pusieron la denuncia al Ministerio de Salud.
Lo que sucedió después de la investigación es que se dieron cuenta que dentro del establecimiento, dentro de la farmacia, habían personas que estaban incorporando estos medicamentos falsificados o contrabandeados y hubo todo un decomiso de medicamentos en la cadena de farmacias y se encontraron con no solamente productos falsificados, sino productos sin registro sanitario y una gran cantidad de circunstancias. La OCDE nos plantea evidencia de que dentro de los productos más falsificados a lo largo de los países de esta organización se encuentran antibióticos, medicamentos para la disfunción eréctil, medicamentos antiinflamatorios, para tratamiento de malaria, diabetes, etcétera. Pero vean ustedes que la cantidad de medicamentos antibióticos pues es significativamente mayor en comparación a todo lo demás. Y el tema de la resistencia bacteriana o antimicrobiana en general, pues es un tema que nos importa muchísimo porque también incorporamos otro tema que es el manejo inadecuado de nuestros residuos en general domésticos, particularmente porque sabemos que nuestros residuos son residuos altamente orgánicos, tienen mucha materia orgánica que podríamos nosotros implementando estrategias de minimización de generación de residuos orgánicos, como pues puede ser el compostaje, una de ellas, y teniendo que en nuestros residuos actuales hay una alta carga bacteriana precisamente por toda esa sustancia orgánica en descomposición, la presencia de antimicrobianos en los residuos genera una exposición que puede perfectamente generar resistencia bacteriana, como ya lo han demostrado una gran cantidad de estudios. Un tema que les mencionaba anteriormente es que nosotros pues tenemos en nuestro país un gran acceso, una gran garantía al acceso a los medicamentos a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos son datos de las estadísticas de la Caja. En el año 2019 se despacharon más de 92 millones y medio de tratamientos para los 5 millones de habitantes que somos en nuestro país. Si a eso le sumamos todo lo que se vende en la medicina privada y a través de los supermercados en medicamentos de venta libre, podemos imaginar la grandísima cantidad de residuos de medicamentos que se está generando, no solamente en empaques, sino en residuos de medicamentos que no fueron ingeridos en su totalidad. Lamentablemente, a través de el programa Punto Seguro, y ese es uno de los valores que nosotros generamos a la sociedad, nos estamos dando cuenta que a la hora que caracterizamos todos estos residuos, encontramos la presencia de medicamentos intactos como si fueran sido retirados de la seguridad social. Y esto es muy lamentable porque claramente lo que refleja es una muy mala utilización de los servicios de salud, de los productos que generan los servicios de salud, como lo son los medicamentos, y que al fin y al cabo esas personas que no se toman los tratamientos que les son prescritos, pues definitivamente generan un círculo vicioso de gasto y de empeoramiento de su condición de salud que va a requerir nuevos esfuerzos de atención de los servicios de salud y en consecuencia mayor inversión en atención de estas personas. Y entonces es así como en Punto Seguro lo que hacemos es brindar una posibilidad para que desde el consumo, la recogida y el manejo de los residuos, de los desechos residuales, pues podamos cerrar este gran ciclo de actividades en relación con cualquier producto, pero en este caso específico en relación con los medicamentos. Nosotros, como lo decía en el documento que publicó la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, como programas post-consumo, generamos y apoyamos pues todos los esfuerzos
que se puedan hacer no solamente con nuestra actividad de recolección específica de residuos de medicamentos y de otras sustancias como los cosméticos, etcétera, sino también que pues estos espacios, como lo mencionaba anteriormente, favorecen la sensibilización del público y de los usuarios de medicamentos, de manera que siendo todos más conscientes, pues a partir de hoy ya vamos a cambiar nuestra conducta y a dejar de desechar los medicamentos en la basura o en el desagüe o en el inodoro, lo cual no es adecuado, y por supuesto que de todos esos esfuerzos estaremos generando una minimización de la llegada de los medicamentos al medio ambiente. ¿Qué es lo que hace específicamente Punto Seguro? Bueno, nosotros lo que permitimos son básicamente favorecemos que los actores que no están digamos, logrando llegar a cumplir las responsabilidades que están establecidas en la Ley de Gestión Integral de Residuos acá en Costa Rica lo puedan lograr. A través de los laboratorios fabricantes que son patrocinadores del programa Punto Seguro y a través de los representantes de marcas extranjeras, permitimos que a través de ese patrocinio logren ellos cumplir la responsabilidad extendida de como fabricantes, pues la Ley de Gestión Integral les incorpora. A los comercializadores de medicamentos, clínicas, farmacias, etcétera, pues les permitimos que colocando un punto seguro para que ellos le brinden la posibilidad a sus clientes de hacer un desecho adecuado, pues ellos cumplen de esa manera su responsabilidad compartida. Pero lo que ha sucedido ha sido algo muy interesante, y es que los gobiernos municipales se han querido incorporar, y en este momento tenemos 3, la Municipalidad de Escazú, Belén y La Unión, y ya interesados otra gran cantidad de municipalidades que quieren desarrollar acciones, poner puntos seguros, etcétera, en sus edificios municipales, de manera que cumplan con uno de los objetivos de los planes de gestión ambiental institucional que por obligación les otorga la Ley de Gestión Integral de Residuos, para que maximicen, fortalezcan las acciones para el manejo de residuos sólidos. Existen otra gran cantidad de instituciones u organizaciones que también han incorporado Punto Seguro, como empresas, como clínicas, consultorios, etcétera, que han incorporado la posibilidad de brindarle a sus clientes un espacio para la recolección adecuada de medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso. El año pasado logramos firmar un convenio con el Colegio de Farmacéuticos y a través de ese convenio pues estamos generando muchísimas actividades de sensibilización educativas, y esto pues refuerza aquel llamado que les mencionaba de la Organización Mundial de la Farmacia, para que desde esta profesión, la farmacia, pues nos proyectemos a la comunidad y hagamos la advertencia y comuniquemos y sensibilicemos y eduquemos sobre el desecho adecuado de los medicamentos para minimizar el impacto de la actividad y del uso de los medicamentos, del uso racional sobre el medio ambiente. Inclusive nosotros mismos como mediadores, como intermediarios de los procesos de recolección, cumplimos nuestra responsabilidad compartida, particularmente porque brindamos un servicio de gestión que va directo a un gestor autorizado de residuos, como es Manejo Profesional de Desechos, y a través de los cuales ellos generan la disposición, el tratamiento y la disposición final de estos residuos a través de cualquiera de las 2 modalidades autorizadas por el Ministerio de Salud, como es la inertización, la encapsulación, que prácticamente son lo mismo, o el coprocesamiento cuando es estrictamente necesario hacerlo así. Antes de que nosotros le pasemos todos los residuos a MPD, nosotros dedicamos un tiempo y un espacio para caracterizar los medicamentos que nos llegan y generar investigación de data a ese respecto, y poder generarle
a las autoridades de salud información para que nos demos cuenta qué tipo de medicamentos son los que más se desechan en un periodo de tiempo, qué características tienen esos medicamentos, y lo que podemos concluir en estos 3 años de funcionamiento de operación es que los medicamentos de uso crónico son los que están siendo más desechados, por supuesto, mal utilizados por los usuarios, y que ahí hay una gran oportunidad de mejora para el abordaje de la atención farmacéutica en estos pacientes y en estos usuarios de medicamentos. Valorizamos algunos residuos como el papel y cartón. Sabemos que hay metodologías o tecnologías para poder valorizar otros materiales. Sin embargo, pues son tecnologías de alto costo y que todavía no estamos en condiciones de invertir para lograr tenerla, pero que sí están dentro de nuestra planificación. Y por supuesto, nosotros somos aliados de eCoins, que es una estrategia de valorización, de premiación de las gestiones de valorización en el reciclaje de algunos residuos. Y entonces, pues somos los gestores autorizados para los medicamentos en el caso de esta estrategia eCoins. Y ya para ir terminando, pues lo que quiero decirles es que nosotros buscamos favorecer una sociedad más saludable, precisamente fortaleciendo esta cultura de desecho de medicamentos y sus residuos, y ojalá que logremos impactar la salud pública de manera significativa, abriendo esta vía de desecho de los residuos de medicamentos. En este momento tenemos puntos seguros a lo largo del país, en farmacias de comunidad, en centros médicos, en universidades, en municipalidades, en algunas empresas, en las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos en Moravia. Hay una asociación de desarrollo comunal que tiene un punto seguro en Ciudad Cariari. Hay centros de acopio que incorporaron los puntos seguros para brindarle a sus clientes la posibilidad de que lleguen a desechar medicamentos. Y también tenemos el caso de una granja porcina en Río Cuarto, en una comunidad hacia el norte del país, que con la expectativa de certificarse para poder exportar carne, pues logró incorporar como un aspecto de buen manejo ambiental el punto seguro para poder demostrar que pues esto funciona de la forma adecuada. Nos honra saber y recibir galardones, y en estos pocos años que tenemos de operación hemos recibido galardones de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, y también por parte de la organización Premios Latinoamérica Verde, precisamente en la categoría de agua, tanto en el año 2019 como en el año 2021, cuando se realizaron pues las premiaciones y los concursos, fuimos galardonados dentro de los 500 mejores proyectos que protegen precisamente el agua a nivel global. De tal manera que pues los invito a quienes son del país, de Costa Rica, pues a que identifiquen, nos encuentren en Facebook como programa Punto Seguro Costa Rica, y pues compartan todas las noticias y todas las acciones que constantemente estamos compartiendo, y que busquen en el apartado de fotos. Hay una categoría de un álbum que se llama Ubicaciones, en donde pueden encontrar el punto seguro más cercano a su domicilio, y así pues apoyar estos esfuerzos por mejorar el medio ambiente desde esta arista del manejo adecuado de medicamentos. De tal manera que pues encantado de estar con ustedes, de que
se haya generado la atención del caso. Veo que hay algunas preguntas en el chat y pues me pongo a sus órdenes para conversar al respecto de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Para ir, bueno, ya pasando a la segunda etapa de la sesión, tener más bien el espacio de preguntas, como comentaba Gustavo. Tenemos varias, voy a ir dando la palabra en forma en como fueron apareciendo aquí en el chat. Ujú. Tenemos ahorita creo que 3 personas, me parece. Primero le daría la palabra a Eli Campe. Adelante, Eli. ¿Estás por ahí? Si no, bueno, no sé si tienes no sé si tienes el micrófono. Ahí Eh, incorporé mi contacto por si Eli tiene interés, con mucho gusto me puede contactar y yo le envío la información en específico. Ujú. bueno, bueno, si no, Perfecto, gracias. Con mucho gusto, Eli, para ok. servirte. Eh, ok, no sé si, perdón, Gustavo, para aprovechar, Sí, bueno, lo que comentaba Eli, si puedes comentar brevemente, bueno, lo que son los claro. requisitos para Ujú. incorporarse a un punto seguro, o bien, digamos, quizás para ampliarlo también, eh, entender también, digamos, de repente que si hay alguna limitación de lo que puede recibir un punto seguro también, ¿no? Sí, claro. En realidad cualquier establecimiento podría tener un punto seguro. Básicamente lo que nosotros procuramos es que el punto seguro, propiamente el contenedor, esté de alguna forma en un lugar a donde no corra el riesgo de que se lo puedan robar o que le puedan hacer algún daño, ¿verdad? Eh, Honestamente, personalmente, yo quisiera que fueran establecimientos de salud. Sin embargo, como ustedes pueden ver, las municipalidades han dado un paso adelante y eso nos encanta porque al fin y al cabo el que se tome el liderazgo para educar a la población siempre es muy bueno y que venga de quien venga, pues siempre va a ser bien recibido. Entonces, cualquier establecimiento comercial podría ser candidato a tener un punto seguro. Básicamente lo que corresponde es inscribirse al programa, cuesta $25 al año. La mensualidad de tener un punto seguro son $12 por mes y cada vez que se haga una gestión de residuos, cuando se llene de residuos el punto seguro, se cobra un monto de gestión de $55. Todos estos montos más el IVA. Entonces, como ustedes pueden ver, el servicio es bastante barato, es apenas cubriendo los costos y con una pequeñita utilidad para generar, por supuesto, sostenibilidad del funcionamiento del modelo. Lo que queremos es que muchos establecimientos tengan punto seguro, por supuesto, para poder recoger la mayor cantidad de medicamentos y, por supuesto, acompañar todo este proceso con procesos educativos como este que estamos teniendo el día de hoy. Gustavo, por aquí están, si puedes, consultando más bien, si puedes repetir los Sí, costos, con mucho gusto. y Es bueno, más, costos de inversión, sí. sí, los voy a poner ahí en el chat. Son por una membresía, digámoslo así, son $25 más el IVA, ¿verdad? Una anualidad, perdón, una mensualidad que es como el alquiler de $12, igual más el IVA, y la gestión que cuesta $55 más el IVA. Quizás para ampliar un poco también esta pregunta, ¿cuál es la capacidad de uno de los puntos? O digamos, Sí, si es si tiene una capacidad igual para todos o hay diferentes. tamaños. No, Sí, es un solo tamaño. Tiene un volumen digamos, de recogida de 40 litros. Sin embargo, vamos a ver, por la experiencia que tenemos en este momento, un establecimiento tipo farmacia está haciendo entre 2 y 3 gestiones al año.
Hay algunas farmacias que hacen 4 o que han hecho 4 o 5, pero son las mínimas. De hecho, son de las 45 farmacias que tenemos en este momento, 2 farmacias ya han llegado o llegaron el año pasado a hacer 5 gestiones. Las demás el promedio está en 2 gestiones al año. De tal manera que, como ustedes ven, pues es una inversión bastante baja y que, vamos a ver, genera una llamada de atención a la clientela nueva por la implementación de un servicio innovador como es un servicio ambiental que nunca ha estado, pues obviamente en una farmacia. El tema, con toda transparencia, se los comento, el tema es bastante nuevo en el ambiente profesional farmacéutico y de salud. El tema del desecho de los medicamentos y de los residuos es un tema que nos ha tomado por sorpresa a la gran mayoría de profesionales de la salud y que realmente eh, es una gran oportunidad para posicionarse y para diferenciarse. Vamos a ver esto desde el punto de vista comercial. Por supuesto que desde el punto de vista ambiental, es innegable que es una responsabilidad que como profesionales debemos de asumir. No solamente les mencionaba las farmacias, que para mí son, digamos, de los niveles de responsabilidad del 100%, pero tenemos clínicas, hospitales, consultorios médicos que han incorporado el servicio asumiendo conciencia precisamente ambiental en relación al desecho de los medicamentos. Quiero también tomarme un espacio para contarles que se puede desechar en un punto seguro. Se desecha cualquier tipo de medicamentos, cualquier forma farmacéutica. Quiero decir con esto supositorios, tabletas, cápsulas, jarabes, soluciones, cremas, cualquier forma farmacéutica en donde venga formulado un medicamento, lo podemos desechar. El empaque puede hacer que sea vacío, es decir, la botellita sola, el blister ya sin tabletas, sin cápsulas, etcétera, o cuando por alguna razón nos sobran medicamentos que no nos hemos tomado. Por ejemplo, ha sucedido frecuentemente que un paciente fallece y la familia queda con una gran cantidad de medicamentos en la casa. Todos esos medicamentos lamentablemente no se pueden utilizar por otra persona, no deben de ser utilizados por otra persona. Eso es lo más normal que pensemos, ay, que alguien más los aproveche, etcétera, pero lamentablemente esos medicamentos deben de desecharse y deben de desecharse adecuadamente. Entonces, para eso están los puntos seguros. ¿Qué no se desecha en un punto seguro? No se desechan punzocortantes, no se desechan obviamente jeringas, no se desechan lancetas de las que se utilizan para hacerse pruebas de glicemia en las personas con diabetes. No se desecha material bioinfeccioso como algodones o gasas o cosas por el estilo con fluidos humanos o fluidos de curaciones humanos o animales. Entonces, pues básicamente este tema, no sé si alguien tiene alguna otra consulta en relación a esto. Bueno, por aquí hay varias, quizás nada más, bueno, voy a pasar la palabra aquí, yo tengo una, pero voy a darle la palabra aquí a los compañeros y compañeras que están presentes. Le pasaría la palabra a Diego Montero. José Eduardo creo que no había hecho la pregunta. Me comentó por ahí que ya le había dado respuesta, entonces... Ok, perfecto, sí, no lo vi, perdón. Sí, buenas noches. Hola, Es que en algún momento me perdí la conexión en la parte específica de resistencia microbiana. Quería saber si ya se han detectado alguna bacteria que ataque al ser humano gravemente, que haya desarrollado total inmunidad pues a los antibióticos comunes debido a este mal desecho en el ambiente. Gracias. Sí, Diego, vieras que lamentablemente ya hay la identificación me parece que es Pseudomonas,
resistente a todos los antibióticos. Si me escribís un correo, me comprometo a compartirte el estudio porque lo tengo por aquí guardado, porque es tremendamente llamativo que en un ambiente hospitalario, por supuesto, se genere una bacteria resistente a todos los antibióticos. Entonces, sí, lamentablemente ya se ha identificado ese tipo de microorganismo muy resistente y pues sí, hay mucha información también que la Organización Mundial de la Salud emite constantemente en relación a esto y a la preocupación de que no solamente es que los antimicrobianos están generando resistencia, sino es que cada vez menos en nuestra dinámica científica vemos nuevos antibióticos que se estén generando. Entonces, pareciera como que se llegó a un tope de desarrollo, de investigación, de lanzamiento de nuevos antibióticos y eso aunado a que las bacterias o los microorganismos están generando resistencia, pues nos plantea un futuro incierto en relación al tema de los antimicrobianos y muy preocupante porque la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050 es muy probable que resurjan una gran cantidad de enfermedades infecciosas que no podrán ser curadas porque precisamente los microorganismos tendrán la capacidad de resistir el embate de los antibióticos o de los antimicrobianos utilizados contra ellos. Entonces sí es algo preocupante. Con mucho gusto, Diego. Por ahí refresqué otra vez el contacto de Gustavo para que lo pueda anotar. Le pasaría ahora la palabra a Jorge Ruiz. Adelante, Jorge. Jorge había levantado la mano hace un ratito. Si no, ok, no sé si estás por ahí. Pero no. Si no, bueno, vamos a ver si se logra prender el micrófono. No sé si todavía está por acá. Si no, Eli tenía otra pregunta. Entonces, Eli, si quieres, puedes hacerla directamente. Es la que puso en el chat, que dice que si que como usuario de una farmacia deja medicamentos vencidos, ellos le cobrarían. No, Eli, ellos no deben de cobrarte. El servicio de punto seguro es un servicio en el que la farmacia, el establecimiento asume un costo en razón de brindar un servicio ambiental, ¿verdad? Bueno, y con todas las condiciones de salud pública que hemos expresado. Es un servicio gratuito para el público y es un servicio que pues lo que busca es motivar al usuario de medicamentos a que deseche adecuadamente los medicamentos y los residuos, ¿verdad? Algo muy importante que me permite tu pregunta abordar es el hecho de que cuando yo tengo el medicamento en mi casa, yo no tengo que manipularlo en absolutamente nada para llevarlo al punto seguro. Tal cual lo tengo en la casa, en la bolsita, en el blister, no tengo que sacar las tabletas y separar las tabletas del blister, absolutamente nada de eso. Simplemente se agrega, se desecha en el punto seguro y listo, ¿verdad? Y por supuesto, reitero el hecho de que es gratuito. Okay, Jorge, todavía tenés, no sé si tenés problemas con el micrófono, si no, quería comentar nada más un par bueno, de momento no hay otras. Bueno, ahí, me doy la palabra. Dos preguntas, un tema más bien, si quizás nos puedes ampliar, porque también la gran duda quizás que lo más común que uno podría pensar, bueno, ¿qué hago yo con mis jeringas? Con las jeringas, Con ese sí, tipo de residuos, por ejemplo. sí, eso es un tema que gracias por la pregunta, porque vieras que ese es un tema que primero que no está resuelto, que es un tema de oportunidad, porque existen, pues obviamente, especialmente las personas con diabetes
que se inyectan insulina todos los días, ¿verdad? Y que van acumulando jeringas utilizadas o usadas. Entonces, la recomendación para ellos, debido a que no hay una solución como lo podría ser Punto Seguro, nosotros estamos trabajando en ello, en brindar una solución para este tipo de residuos. La recomendación en este momento es que la persona que utiliza jeringas las vaya agregando a una botella de gaseosa de 2 litros que permita, obviamente, pues el cuello que vayan pasando esas jeringas, las va acumulando ahí, o por ejemplo en un envase de 1 galón que tiene la boca un poco más ancha, las vaya acumulando ahí y cuando esté llena de jeringas, entonces ahí sí las lleve al lugar a donde le entregaron las jeringas. Si es la Caja Costarricense de Seguro Social, que se las lleve y se las dejen en el laboratorio químico, en el laboratorio químico clínico. Si no se las reciben, nosotros sugerimos, porque creemos que es responsabilidad de la Seguridad Social recibirlas, especialmente porque ellos entregan las jeringas nuevas, les sugerimos que pongan una denuncia en la Contraloría de Servicios para en alguna medida generar presión para que ellos reciban estos residuos, ¿verdad? Sí, perdón, antes de pasar aquí la palabra, a ver si Jorge todavía, no sé si logró activar el micrófono. Yo quería más bien plantear que si han hecho, digamos, quizás alguna alianza con clínicas o centros de salud, propiamente con las farmacias de estos centros, un tema más bien de comunicación de que existe esta iniciativa, o sea, más bien ir directamente al usuario, no, digamos, sí, a la gente que se le da el medicamento, que sepa que puede disponerlo de una mejor manera. No sé si han pensado en esa línea. Sí, claro, todos los clientes que se afilian al programa Punto Seguro son incorporados a un proceso de, digamos, de divulgación, a un programa de comunicación y a la posibilidad de desarrollar estrategias de comunicación específicas para sus clientes a través de materiales que nosotros ya tenemos desarrollados, y, etcétera, ¿verdad? De tal manera que todas los establecimientos que tienen Punto Seguro han desarrollado en su clientela comunicaciones para dar a conocer los servicios. Nosotros estamos empezando, tenemos que darnos cuenta de que estamos en pañales, si se quiere, como programa. En Costa Rica hay más de 1,100 farmacias privadas, por ejemplo, y tenemos Punto Seguro en alrededor de unas 40, 45. De tal manera que, pues, esto es un reflejo, a pesar de que tenemos ya 3 años de operación. Esto lo que nos demuestra es que es un reflejo de la poca sensibilización que hay en el tema, pero es que también, y voy a aprovechar para responderle a Adriana ahí que puso en el chat, en relación a la obligación que deben de tener clínicas y hospitales y cosas por el estilo de cumplir con esta responsabilidad. Y tengo que decir que el tema de la responsabilidad o de la recolección de medicamentos de origen doméstico no está incorporado en ninguna normativa. No está incorporado ni en la Ley de Gestión Integral de Residuos, porque la Ley de Gestión Integral de Residuos tiene un alcance para los productos de manejo especial y los medicamentos no son productos de manejo especial, son residuo peligroso cuando hablamos de los medicamentos como residuos, ¿verdad? Están categorizados como residuos peligrosos. De tal forma que entendiendo que esta acción es una acción en este momento voluntaria, estamos totalmente claros de que llegará el momento en que sea una acción obligatoria para los establecimientos de salud, especialmente las farmacias, pero en este momento es voluntario. Entonces, ese tema, pues es un tema que está pendiente para el Ministerio de Salud, incorporar la responsabilidad, ese espíritu de la Ley de Gestión Integral de Residuos
que se traduce en la responsabilidad extendida y la responsabilidad compartida, incorporarlo a la legislación de la gestión de residuos de medicamentos, ¿verdad? Pero en este momento es un tema que es voluntario. Gracias, Gustavo. Nada más creo que ya estaba Jorge por acá. Ok. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, señor, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Jorge, Buenas buenas noches. Adelante. Disculpen que no les haya atendido, es que yo estoy ahorita laborando y por mis actividades aquí laborales a veces me descuido un poco de la conversación. No te preocupes, gracias. Yo lo que quería saber, bueno, yo empecé tarde el en vivo. Lo que quería saber como ciudadano común, ¿qué es lo que debe de hacer cuando uno tiene esas pastillas, esos medicamentos, varios que uno recibe en la caja o de familiares y todo eso? ¿Qué es lo primero que debe hacer cuando uno encuentra medicamentos que ya están vencidos o que ya no se van a utilizar, digamos? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde ir? Si hay algún manejo alternativo, casero o básico, para manipular esos medicamentos, si hay algún uso alternativo que se le pueda dar, sería importante ver si hay alguna opción de eso. Muchas gracias. Sí. No, gracias a usted por la pregunta. Lo primero que hay que hacer es, y como farmacéutico, pues no puedo decir otra cosa más que lo primero que hay que hacer es que uno se tiene que tomar los medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos no deberían de sobrarle a uno en condiciones normales. Ahora, sí hemos visto que, por ejemplo, algunas veces, a ver, nosotros compramos alguna cantidad de medicamentos y no los usamos todos, o en su defecto en la caja nos dan más medicamento del que debieran, y eso es una situación que definitivamente la caja tiene que abordar. No sé, vamos por una gripe o por una infección respiratoria y nos dan 90 acetaminofén, ¿verdad? Y entonces nos quedan acetaminofén ahí en la casa. Cuando nos damos cuenta de que el medicamento se venció, pues lo primero que hay que hacer es apartarlo y ojalá inmediatamente, lo más pronto posible, irlo a depositar a un punto seguro. En este momento que nosotros pues tenemos ya la disposición de más de 60 puntos en todo el país, tenemos la posibilidad de generar un alcance bien importante para la recolección. Por supuesto que estamos muy lejos de lo que nosotros quisiéramos, pero ya estamos dando pasos hacia esto. De tal manera que, pues entonces lo que hay que hacer es disponerlo adecuadamente. Hay algunas recomendaciones que se han dado, especialmente la FDA, la organización, la Federación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, tiene en su página web una recomendación para cuando uno tiene un poquito de tabletas, 10, no sé, menos de 10, poquitas tabletas, ellos sugieren triturarlas, majarlas y mezclarlas con broza de café en una bolsa Ziploc, y eso se convierte, de acuerdo a lo que ellos consideran, en un residuo ordinario y lo pueden desechar a la basura. Nosotros, debido a que nosotros tenemos un programa como lo es Punto Seguro, nosotros no recomendamos atender esa recomendación de la FDA, y los medicamentos no se pueden, el principio activo y los excipientes, la tableta, la crema, etcétera, la solución, no hay alguna forma de hacerle algún tratamiento como para recuperar, como para utilizar en otras industrias, como para reorientar la utilización. Hasta este momento no se conoce ningún proceso en ese sentido, de tal manera que lo único que hay que hacer con el medicamento es desecharlo adecuadamente. Sí, sobre todo porque estamos hablando de que estamos manipulando, químicos. Sí. Entonces, ahí es donde yo traía la duda, como en qué los podría usar, pero ya nos metemos ahí a un juego muy, muy peligroso y
de mucho conocimiento también que uno por lo general no tiene, ¿verdad? Sí, Y tratando un poco, la pregunta yo iba tratando un poco también de no hacer, de no caer digamos, en lo que siempre uno hace, que es tirarlo a la basura, por lo general, ¿verdad? Por eso sí, también me interesaba mucho lo que era la cuestión de las gestiones con las municipalidades, porque por lo general en los camiones de la basura se va a encontrar uno, bueno, imagino que los mismos muchachos que andan recogiendo basura se han encontrado cualquier cantidad de pastillas, de medicamentos, jarabes, envases y todo lo demás. sí. Y pues ellos pueden testificar mejor toda esta cantidad de residuos químicos de medicamentos que llevan los camiones. Y Sí, muchas gracias por la respuesta. no, con todo gusto. Gracias a usted, don Jorge, porque precisamente esa realidad nos plantea la necesidad de eh, cambiar un poco lo que estamos haciendo, porque ahora que usted lo mencionaba, recordé algo que no he dicho, y es que algunas personas con la mejor voluntad de reciclar, eh, agarran la botellita de jarabe que es ámbar, ¿verdad? O transparente, o eh, cualquier empaque de medicamentos que se pudiera pensar que se puede reciclar y se enjuaga en el fregadero y ya la lavamos y creemos que ya la podemos reciclar, ¿verdad? Pero vean lo que estamos haciendo a la hora de enjuagar. Estamos combinando el agua con el residuo del medicamento y vertiendo ese residuo al desagüe. Y prácticamente lo que estamos haciendo es directamente contaminando, pues obviamente, esas aguas de efluentes, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Lamentablemente, si no se les da un tratamiento de lavado adecuado y obviamente de un tratamiento de esas aguas, mejor no desechar o mejor pensar en no reciclar los envases de medicamentos, especialmente los envases primarios. E inclusive nosotros en ese proceso que yo les mencionaba, nosotros recuperamos cartón y papel, es decir, todo el cartón, todo el papel, lo procesamos, lo trituramos para que las marcas queden totalmente invisibles y entonces ahora sí los llevamos a los centros de acopio para que se pueda reciclar ese cartón y papel. El tema con el reciclaje no solamente es la contaminación ambiental, sino la mala utilización de las marcas por los grupos falsificadores que les mencionaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos ese tema del reciclaje. Yo, pues la recomendación que nosotros hemos acordado dar desde Punto Seguro es que todo lo desechen en el punto seguro y nosotros nos encargamos de darle el tratamiento adecuado. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Jorge. Víctor Hugo Pérez Ajá. está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, muchísimo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Como dicen, uno vino por cobre y encontró oro. Esta charla ha sido muy buena. Una información muy importante porque les menciono, yo trabajo para el Ministerio de Salud. Cuando Sí. pusiste las fotografías de esos medicamentos, a nosotros nos mandaron a rastrear esos medicamentos. Ajá, Porque efectivamente la preocupación de esa falsificación es muy grande. claro. Y cuando le preguntan a uno qué alternativas hay, Ujú. uno queda corto realmente. Y no conocía sinceramente esta muy buena idea de Punto Seguro. Ujú. Reviso rápidamente, me meto en la página de Facebook, veo los cuadros de los mapas de Costa Rica y ciertamente la iniciativa es muy buena. Considero que se requiere mucho más información Sí. para que la población pueda capturar, porque hablaste muy bien el hecho de la lamentable situación de que el costarricense se automedica mucho, Ujú. pero no sabe identificar qué es un medicamento. Claro. Y entonces, bien lo que mencionas, efectivamente, de que por buena intención, el blister que es plástico, yo lo mando a reciclar y las pastillas las guardo por aparte. Sí. Ya sea que las pueda entregar en la clínica o no, tratar de esa parte por buena intención, o tratar de reciclar ese blister o tratar de reciclar esa botellita de antibiótico que me quedó
lo enjuago, como dices, lo enjuago y lo mando como un desecho ordinario. Claro. Creo que uno de los puntos más importantes es esa parte de educación, de poder identificar efectivamente qué parte de los productos de embalaje están en contacto con los químicos, que tengan los químicos y que efectivamente requieran ese tratamiento específico y muy puntual. Tomo tus datos, don Gustavo, para compartirlo con varios compañeros y compañeras de Claro. la universidad para que ya trabajan en las municipalidades para tratar de meter más, porque pienso inmediatamente todos los centros de trabajo que tengan sus botequines, por ejemplo. Y efectivamente le damos a un trabajador un acetaminofén Claro. y el blister a la basura. Sí, sí, de hecho, perdón que te interrumpa porque quisiera aprovechar toda la intervención que estás haciendo. Parte de ese interés que han visto algunas empresas, por ejemplo, de poner un punto seguro en el consultorio médico de la empresa, ¿verdad? Porque sabemos que en estos consultorios médicos se acumulan muchos medicamentos que algunas personas no entregan, no recogen, perdón, y se van acumulando ahí en los que manejan medicina mixta, por ejemplo. Y entonces la empresa ha considerado importante darle una buena gestión a esos medicamentos que quedan, que se les vencen. Pero también, por ejemplo, el tema de la muestra médica a los médicos. Hemos encontrado alrededor de un 10% de lo que nosotros hemos procesado en punto seguro es muestra médica que no se utiliza, que la industria invierte en dinero directamente, ¿verdad? Porque tiene que pagar esa muestra médica, ese medicamento que regala al médico y que el médico no alcanza a entregarlo a los pacientes y se les vencen en los consultorios, etcétera, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que con el ministerio, el programa Punto Seguro lo conoce el doctor Salas desde que llegó al ministerio él, y hemos estado trabajando muy de cerca con la unidad de protección al ambiente humano y con con la dirección de manejo de residuos sólidos, con doña Olga y con el ingeniero Androveto. Así que pues dentro del ministerio ya nos conocen, tenemos los avales del ministerio y encantados de poderles ayudar a nivel regional con lo que ustedes tengan necesidad de que podamos apoyarlos. Perfecto, muchísimas gracias más bien y felicidades y éxitos en este proyecto porque se requiere, se Muchas necesita gracias. y es Sí, una muy buena idea. Felicidades. muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Yo quería hacer una consulta. Sí. Bueno, aprovechar, perdón, de que el momento aquí no hay nadie más en lista. Ok, aquí estamos hablando de que de una otra manera los medicamentos y demás uno los debería disponer de una manera adecuada, o sea, llevarlos, digamos, idóneamente a un punto seguro, pero antes de eso, quizás uno, dentro de esa lógica con la buena intención, los va acumulando. Entonces, yo no sé, más bien la pregunta sería, ¿es seguro acumular Sí. medicamentos para posteriormente llevarlos a un punto seguro? Pero digamos, porque más bien estar haciendo acopio propio de Ujú. medicamentos vencidos es Sí. peligroso. Sí, el tema del almacenamiento en las casas es un tema también muy interesante que nosotros abordamos y hay que considerar varias cosas. Si tenemos un punto seguro a la mano, bastante cercano, pues podemos en alguna medida hacer revisión de nuestros, llamémoslo, botiquines de medicamentos domiciliares cada 6 meses y sacar los medicamentos vencidos, deteriorados o los que están en desuso y llevarlos al punto seguro. En su defecto, que no lo tengamos cercano, pues lo que podemos hacer es segregar los medicamentos que estén vencidos y almacenarlos en un lugar diferenciado, bien etiquetado que diga medicamentos no utilizables. Y aquí me voy a meter un poquito en el tema del almacenamiento de los medicamentos en la casa. Es importante saber que los medicamentos son sensibles a la alta temperatura y sensibles a la humedad y a la luz directa del sol, por supuesto. Entonces, el lugar a donde almacenemos los medicamentos debería no estar en un lugar que tenga temperaturas altas
y temperaturas altas son mayores de 25 grados, que eso es difícil de lograr en nuestro país, ¿verdad? Que tenemos temperaturas pues normalmente ambientales arriba de eso. Por supuesto que pensando en eso, un medicamento no debería de andar, por ejemplo, en el bolso de una mujer o en un maletín o en un carro. La temperatura dentro de la cabina del carro perfectamente puede sobrepasar los 30 o 40 grados cuando el carro queda expuesto al sol. Entonces, obviamente este espacio para guardar, a donde guardamos los documentos del carro y esto, no es un lugar adecuado para almacenar medicamentos. Y digo esto porque tal vez alguien que tiene que tomarse los medicamentos todos los días y tal vez maneja en carro y cosas por el estilo, pues se le ocurre que una buena idea sería, para que no se le olvide tomarlo, sea guardarlos ahí en la guantera. Pero eso no es adecuado. A nivel de la casa, entonces, los lugares inadecuados para almacenar medicamentos claramente son la cocina y el baño. El baño porque es un lugar muy húmedo y la cocina porque es un lugar muy caliente. Entonces, idealmente los medicamentos deben de estar, ojalá, dentro de una caja plástica que tenga tapa muy bien rotulado y que diga medicamentos, y aquellos, si decidimos almacenar los medicamentos que están vencidos, deteriorados o en desuso para llevarlos en algún momento a un punto seguro, que estén también muy bien rotulados, que digan medicamentos no utilizables, porque el gran problema de almacenar medicamentos en las casas es que por equivocación las personas podemos tomar medicamentos inadecuados, otro tipo de medicamentos, que los confundamos porque el tamaño es parecido, porque el blister es del mismo tamaño, porque no nos pusimos los anteojos para escoger el medicamento que nos vamos a tomar. Y especialmente en adultos mayores o en niños menores de 2 años, el nivel de riesgo por equivocación es muy alto, y entonces sobrevienen entonces las intoxicaciones, y pues esa es la principal razón para no almacenar medicamentos en las casas. Nosotros esperamos estar lo más cerca de todas las casas posibles, así que pues la idea de llevar los medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso al punto seguro, pues es la mejor idea que podemos darles. Ahora que lo mencionas, ¿cómo sabe uno que que un medicamento está deteriorado? Porque si no, Sí, no bastaría con saber que la fecha de vencimiento. Entonces, ¿cómo sabe claro. uno que el medicamento se dañó? Sí, normalmente algún medicamento dañado, por ejemplo, los blisters siempre vienen sellados al vacío, y algunas veces que les entra un poquito de aire puede hacer que la tableta cambie de color, la burbuja del blister se abomba, ¿verdad? Entra moho, humedad en la burbuja del blister, y eso pues nos dice que el producto pues no deberíamos de tomarlo. Si le vemos algún cambio de coloración o algún moteado, digamos como pecas en las tabletas o en las cápsulas, si la cápsula pierde su consistencia y la vemos como más gomosa, más suavecita, ¿verdad? No deberíamos de tomarla. Entonces, cualquier cambio especialmente cuando estamos familiarizados con el medicamento, cualquier cambio en la apariencia física, en el olor, pues en el sabor, si lo detectamos inmediatamente, pues podemos escupir la tableta, la cápsula, lo que sea, pero principalmente, ¿verdad? Evidencia organoléptica de olor y de cambio en el color. Sería la mejor forma de identificarlo. Y respecto a eso, bueno, no sé, porque eh, eso que comentas, existe comunicación. Bueno, quizás a la gente se le diga el tema del almacenaje, pero no sé más bien si se le advierte de alguna manera evitar eso, ¿no? O sea, cómo, no sé, digamos, si hay nivel de comunicación en relación a ese aspecto de cómo identificar medicamentos dañados.
Sí, sé que el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones tiene varios boletines en relación a ese tema. Sé que algunas farmacias en Evice tienen información, la caja tiene información, digamos, como estandarizada para comunicar este tipo de temas, pero al fin y al cabo creo que todos estamos bastante familiarizados con las farmacias de la comunidad y ese es un servicio que está muy a la mano y que deberíamos de sacarle provecho teniendo a un profesional, ¿verdad? Que da consultas gratuitas y que al cual podríamos preguntarle perfectamente con toda confianza cualquier duda que tengamos en relación a los medicamentos. Más bien les invito a que lo hagamos de esa forma. Ok, muchas gracias, Gustavo. No tenemos, bueno, ya no tenemos más consultas por acá, nada más para ir formalmente cerrando. Bueno, primero, de nuevo, otra vez agradecerle a Gustavo por el apoyo, la disponibilidad de venir a compartir esta iniciativa, que realmente, como han comentado muchos acá, realmente es excelente y necesaria para realmente la problemática que representa, que quizás no es algo que uno pensaría esté generando problemas, pero como parte, digamos, del concepto de contaminantes emergentes son cosas que empezamos a ir descubriendo, que tienen su efecto tanto en la salud como en el medio ambiente. Ujú. Eh, Tal vez le pediría a Gustavo unas últimas palabras de cierre, que los presentes para Sí, claro, yo seguir continuando. encantado. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, por la invitación. Me pongo a la disposición de nuevo cuando quieran que volvamos a tocar el tema o que profundicemos algún tema en particular. Simplemente coordinamos, ya tenemos el contacto y con muchísimo gusto me pongo a la disposición de ustedes. Les agradezco profundamente que vayan a la página de Facebook de Punto Seguro o de Instagram, le den me gusta y compartan pues la información que podamos, que nosotros constantemente estamos compartiendo para que nos apoyen en este tema de generar una red de conocimiento que es en la labor en la que estamos muy enfocados en este momento, aumentar la sensibilidad de las personas para que le demos la importancia que se merece al tema del desecho adecuado de medicamentos. Y pues encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, también, no sé si José, estás por ahí, no sé si quieres decir algunas palabras en nombre del Centro Cultural. Hola Alonso, no pongo el video porque estoy fatal de internet acá. Nada, muchas gracias a Gustavo por todo. Creo que ha sido súper enriquecedor el tema y realmente es como algo de lo que nunca se habla. Los que tenemos papás, mamás grandes, mayores de 70 años, sabemos la cantidad de medicamentos que consumen y no consumen, que justamente la caja muchas veces a veces no discriminan y entonces tienen un paquete que, que no necesariamente se consume. Entonces, bueno, pues este tema es a tomar en cuenta y a reeducarnos. Me lo llevo como tarea para mí, para ver cómo busco todas esas cositas Sí. y las deposito de forma adecuada. Y bueno, ya tenemos el dato de Punto Seguro y también las otras recomendaciones del caso. Y de parte del Centro Cultural España, el agradecimiento a Alo, como siempre, a vos. Igual la invitación a vos y a Punto Seguro para proponer cosas en el Centro Cultural de España. Ricardo no está acá, creo, nuestro director, pero sé que este tema también le interesa muchísimo y que cualquier propuesta va a ser bienvenida para nosotros. Entonces, agradecerte mucho por la Con todo gusto. atención, por el profesionalismo y por esta increíble y buena propuesta que yo no conocía. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches y gracias a la gente por conectarse y a Mauricio que está ahí de técnico atrás. Claro, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a quienes estuvieron durante toda la charla, el espacio educativo, por estar por acá y sacrificar un poquito de tiempo personal o de familia para escuchar el mensaje y agradecerles de nuevo y me pongo a las órdenes. Ok, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos y todas.
Recordar, bueno, aquí invitar a seguir las redes sociales de Punto Seguro. Creo que ¿cuáles son? Está en Facebook. ¿Dónde más? En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, por todos lados estamos. Ok, perfecto. Y bueno, también a las de Río Urbano y Centro Cultural de España, Claro. especialmente en Facebook, Instagram y YouTube. Invitarlos, bueno, a seguir esta serie de charlas, los fenómenos martes de mes, y bueno, el próximo sería ya para el mes de agosto. No me extiendo más, nada más desearles buenas noches a todos y feliz comienzo de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.